Genesis Immigration Services presenta su programa Génesis Inmigración Celestial, un programa que lo acercará al verdadero amor. Este programa es creado para que usted tenga oración con nuestro Señor Jesucristo. En este programa siéntase confortable de pedir oración para usted o los suyos. Es su programa Génesis Inmigración Celestial, dirigido por la hermana Irma Delgado. Que Dios les acompañe siempre y que les bendiga grandemente. Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos. Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Y mire, si alguien tenía que decir, renuévame, Señor Jesús, esos alguienes era acá los de Gálatas, la iglesia de Gálatas.
Si alguien tenía que decirle al Señor, renuévame Señor, ya no quiero ser igual, esos eran las personas de Gálatas. Estas personas habían escuchado el Evangelio a través de la voz del apóstol Pablo. Pero cuando Pablo se retiró de ellos, porque dice que pasó un tiempo con ellos porque estaba enfermo, y Pablo, mientras se recuperaba su salud, les predicó el Evangelio, y estos profesaron fe. Si alguien tenía que decir, renuévame Señor Jesús, ya no quiero ser igual, eso era el libro de los Gálatas, los que vivían en Gálatas, y probablemente también usted y yo. Los Gálatas, luego de haber escuchado el Evangelio, habían vuelto al judaísmo, habían vuelto a la ley, habían vuelto a la circuncisión, y no habían entendido, realmente atesorado en su corazón, que la salvación solamente viene por la gracia del Señor Jesucristo y no era por obras, sino era a través del sacrificio vivo de Cristo Jesús, el Cordero de Dios, en la cruz del Calvario. Este libro de los Gálatas nos habla la historia de un misionero, un pastor, que se fue a predicar a un pueblo y profesaron tener fe, se convirtieron muchísimas personas, el ministro, el pastor bien contento, pero cuando él se fue de esa ciudad, ellos volvieron a la ley, volvieron al judaísmo. Imagínense, el apóstol Pablo acá dice, he perdido mi trabajo, me temo que todo el trabajo que yo efectué con ustedes sea un trabajo perdido. Gálatas capítulo 4, versículo 11. Así es que si alguien le tenía que decir al Señor, renuévame Señor Jesús, ya no quiero ser igual, eran las personas de Gálatas y muy probable usted también. Y mucho más probable, 100% seguro, yo también. Imagínese, renuévame Señor, ya no quiero ser igual. No quiero ser el mismo pecador, no quiero ser el mismo mal hablado, diciendo palabras léperas, palabras que, Dios mío, uno hasta se avergüenza de escucharlas. Te tienes que retirar de ahí porque da vergüenza escuchar esas palabras horrendas que se pronuncian. Ya no quiero ser el mismo fornicario, Señor, renuévame. Cuesta decirlo, no es fácil. No es fácil decirle al Señor, mira Señor, renuévame, ya no quiero ser el mismo adúltero o la misma adúltera. No es fácil. Si a David le costó decirlo. David, el gran rey de Israel, el hombre conforme al corazón de Jehová, no quería confesar su pecado. Y no quería y no lo confesó. Hasta que llegó el profeta y le dijo, tú eres ese hombre. Entonces ahí reconoció su pecado. Y ahí pudo decir él, renuévame Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame Señor, ya no quiero ser la misma persona que habla mal de todos, que va a poner en mal a este. Renuévame Señor Jesús, ya no quiero ser la misma persona que roba, la misma persona que estafa. Señor, renuévame. Quiero un cambio en mi vida, Señor. Quiero ser diferente. Quiero agradarte a ti, Padre Celestial, porque tú ni robas, ni dices mentira, eres sincero. Y tu palabra dice, Señor, que debemos de seguir tus ejemplos. Tal como el Hijo, así es el Padre. ¿No ha escuchado usted ese pensamiento? Tal como el Hijo, de tal palo, tal astilla. Hijo de tigre, tigrito. Y así quisiéramos nosotros ser en el Señor. Llegar a la altura del varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Y es difícil decirle, renuévame Señor. Es difícil nosotros mismos reconocer la suciedad del pecado que hay en nosotros. Señor, renuévame. Ya no quiero ser la mujer que sigue haciendo aborto, Señor. Renuévame, Señor. Ya no quiero ser la misma mujer que se prostituye. Renuévame, Señor. Ya no quiero ser el mismo drogadicto, la misma drogadicta de siempre. Renuévame. Yo necesito un cambio realmente en mi vida. Al corazón contrito y humillado Dios no echa fuera. Eso dice su palabra. ¿Cuántos de nosotros necesitamos de decir, Señor, me arrepiento de todas las mentiras que he dicho, Señor? Hoy hasta dejé de contar las mentiras que dije. Y me avergüenzo delante de ti, Señor. Perdóname porque yo quiero agradarte. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Mire, se necesita tomar esa decisión. Y no cualquiera toma esas decisiones. No cualquiera se ve a sí mismo de esa manera y hace un recuento de todos los pecados, de toda la suciedad del mundo que ha entrado por nosotros. No cualquiera lo hace. Dice la palabra de Dios que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Son muchos los que escuchan el Evangelio,
pero muy pocos creen en Cristo Jesús verdaderamente en su corazón. Muy pocos sienten ese impacto de la palabra de Dios en sus vidas. Muy pocos reciben esa revelación tan grande, porque dice que están ciegos, sus ojos están velados, no pueden mirar todo eso. Tal vez haya alguno acá que le ha puesto off a la radio, ha quitado la radio porque no quiere escuchar la evangelización. Tal vez alguno apagó la televisión porque no quiere escuchar la evangelización. No sabemos. Pero sabe, usted puede ser uno de esos llamados que el Señor ha elegido para recibir el plan de salvación y creer en Cristo Jesús como su Salvador. Se necesita ser un verdadero hombre, una verdadera mujer de decisiones firmes para decirle al Señor, renuévame. Yo sé que necesito ese cambio, pero ¿sabes qué? Yo le quiero dar ese cambio de 360 grados a mi vida, y yo sé que solo tú, Señor Jehová Dios de los ejércitos, a través del sacrificio vivo de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, me puede ayudar a que yo sea una nueva criatura. Se requiere temple, se requiere valor. El reino de los cielos solamente los valientes lo arrebatan, y tal vez cuando usted haga ese cambio en su vida, pida perdón por sus pecados, los otros se van a reír de usted, se van a burlar de usted, después de haber sido aquel gran mujeriego, aquel gran bebedor de vino. Ahora andas ahí de santito con una Biblia bajo el brazo, andas siguiendo todos los días a la iglesia a arrodillarte. Es un gran cambio. Y gloria a Dios que los demás digan eso. ¿Sabe por qué? Porque entonces el cambio realmente se está efectuando en su vida. Si no dicen nada, entonces usted sigue siendo el mismo y la palabra de Dios no hizo un cambio en su vida. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Qué hermoso. El apóstol Pablo, un misionero, establecía iglesias. Creyó que ya había establecido una iglesia en Gálatas y que los de Gálatas realmente se habían convertido a Cristo de todo corazón. Pero déjeme decirle algo, no los juzgo mal a los Gálatas por, después de haber escuchado el evangelio, regresar al judaísmo. No los juzgo mal, porque sabe que era difícil. Acostumbrados a obedecer la ley de Moisés, a los sacrificios de los corderos en el templo, acostumbrados a todas esas cosas, los ritos de la ley, y que de repente venga alguien y le diga, no, pues eso no es así, porque ya vino el Cordero de Dios y ya murió en la cruz del Calvario y Él ya pagó todo el precio por tus pecados, ya no necesitas hacer eso. Era difícil para ellos creerlos, era difícil para ellos creer que Dios tenía un hijo, porque en el Antiguo Testamento ellos estaban acostumbrados. Escúchame, oh Israel, Jehová Dios uno solo es. Y no habían descubierto, porque sus ojos estaban velados respecto de las otras citas de la palabra de Dios donde hablaba del Hijo de Dios. Y era difícil. Es como cuando usted viene y evangeliza a una persona con la religión más antigua del mundo y usted viene a hablarles de Cristo. Es difícil ir a evangelizar a esos países. Entonces los Gálatas sufrieron ese cambio. Alguien les movió el piso y ellos no hallaban cómo estabilizarse. Estaban tibios. Por cuanto estás tibio, te vomitaré de mi boca. Ojalá fueses o caliente o fueses frío, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice la palabra de Dios. Si usted lee el libro de los Gálatas, no es muy largo. 3, 4 capítulos, lo puede leer usted en una noche. 5 capítulos tiene el libro de los Gálatas, pero va a encontrar la historia de un misionero estableciendo una iglesia que creyó que estaba bien, pero cuando él dio la vuelta, se volvieron a lo que eran antes. Un misionero que dice, me temo que he trabajado en vano. ¿Cuántos pastores hay en la actualidad que digan eso? Me temo que trabajé en vano. Antes de la pandemia yo tenía 20 miembros, 50 miembros, 1000 miembros, y ahora después de la pandemia tengo 5. Creo que trabajé en vano. Usted no es la única Coca-Cola del desierto, le pasó al apóstol Pablo. Me temo que he trabajado en ustedes, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Capítulo 4, versículo 11 del libro de los Gálatas. Mire qué cosa tan tremenda. ¿Cómo es usted en el Señor? ¿Se ha vuelto a la antigua ley? Dice acá, si usted lee todo el libro de los Gálatas, nos presenta un evangelio sencillo. Un evangelio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que ya pagó el precio por nuestros pecados en la cruz del Calvario, y los que hemos creído en Él como el Hijo de Dios somos salvos.
Para usted tal vez sea, yo lo creo, yo sé que Jesús es el Hijo de Dios, pero póngase, ubíquese en esta época y en este pueblo, donde desde pequeñitos sus papás les habían enseñado el Pentateuco, la ley de Moisés, y a practicarla y a practicar todos los ritos y al pie de la letra, y que de repente venga alguien más y te diga no es así. Te estás metiendo como muy profundo, te estás metiendo con mi intimidad, con lo que yo creo de un ser supremo, con Jehová Dios de los ejércitos. ¿Cómo te atreves a decirme que lo que mis padres me han enseñado desde hace muchos años viene por siglos, por años, y ahora tú me dices que no es así? ¿Qué me estás diciendo? ¿De qué se trata lo que tú vendes? Y el apóstol Pablo les dijo a los Gálatas todo lo que era el evangelio y lo que había hecho la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo está usted en su temple? Nosotros, es bien fácil repetir este versículo bíblico y es bastante común. Somos como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Seremos eso en la fe? Acuérdese de la parábola de las 10 vírgenes, hablando de la iglesia en general, que las 10 buscaban de Dios, las 10 tenían la unción, tenían el aceite, pero las 10 se durmieron. Las 10 se durmieron. Tal vez usted también está dormido en el Señor, no sabemos. Pero quiere el Señor en este día despertar a muchos, como despertó a Ciro, despertó Jehová a Ciro, despertó Jehová el espíritu del sacerdote Esdras, no el sacerdote de Esdras. Y así quiere el Señor el día de hoy despertarnos a la verdadera realidad de lo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No es una religión, es una relación personal con un Dios real, verdadero, que intercambia con nosotros sus ideas, que intercambia con nosotros un mundo diferente al que no estamos acostumbrados a vivir. Le invitamos para que crea en Cristo Jesús como su Salvador. Vamos a pedir allá en controles que nos den el tiempo. No tenemos el tiempo, no tenemos nuestro celular acá. Así es que le invitamos a que usted crea en Cristo Jesús como su Salvador. No se arrepentirá. Dice la palabra de Dios que al corazón contrito y humillado Él no echa fuera. Y mire que no estoy señalando a nadie al decir las personas que adulteran, que fornican. No sé nada de nadie, no los conozco, no sé quién está viendo, no sé quién está escuchando, sino es un llamado del Señor para la vida suya. Y sabe, la primera pecadora soy yo. Y le pido perdón al Señor por mis pecados todos los días, porque esa es la clave de una vida victoriosa en Cristo, como David. Cometió muchos pecados, muchos lo criticaron, puede ser que a usted también lo critiquen, pero ¿sabe qué? La clave de una vida victoriosa es reconocer nuestros pecados, pedir perdón y seguir adelante. De ninguna manera la gracia que Dios nos ha dado de perdón de pecados tiene que ser tomada como algo débil. No, por gracia sois salvos. Y tenemos que tratar de evitar a todas costas el pecado, pero nuestra naturaleza es pecaminosa. Pero la clave es pedir perdón por nuestros pecados a través de la sangre de Cristo Jesús, del Cordero de Dios. Esto concluye nuestra sección en Génesis y Migración Celestial, y vamos a pedir allá en controles, dele volumen a ese hermoso himno, porque tal vez muchos necesitemos decirle al Señor: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, ya no quiero ser el mismo, ya me cansé, ayúdame a ser una nueva persona, una nueva criatura en Cristo. Esto concluye nuestra sección el día de hoy aquí en sus cucharaditas de vitaminas espirituales de Génesis y Migración Celestial, trayéndole la palabra viva, la palabra que es más filosa, cortante, aguda que espada de 2 filos, que atraviesa el tuétano de los huesos, el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nos vamos hasta Génesis y Migración Terrenal, porque el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Y para sostener la predicación del Evangelio, trabajamos en casos migratorios, en incorporar iglesias, trabajamos en hacer los taxes de negocios, taxes individuales, matrimonios civiles, en registrar negocios de incorporaciones nuevas a los transportistas, con sus corporaciones LLC para los troqueros. Todo eso hacemos aquí en Génesis Immigration. De eso sostenemos la predicación del Evangelio. ¿Saben? Los apóstoles, los discípulos, tejían redes, dice, se sostenían, trabajaban de tejer redes. Nosotros hacemos casos migratorios, taxes, matrimonios
incorporamos iglesia, sacamos su 501c3, así es que nos vamos hasta esa sección de Génesis y migración terrenal. Regresamos con el famosísimo Gallo de Pedro. El Gallo de Pedro, ¿dónde le está cantando a usted el Gallo de Pedro? Analícelo, medítelo. Regresamos.